Paz de Cristo, mis estimados hermanos, estamos nuevamente en una semana más de estudios de la materia de exégesis bíblica, parte 1. Como ustedes saben, ya hemos estudiado en esta materia 14 pasos exegéticos. En esta semana o en este video vamos a estudiar un paso más, el paso número 15, y el paso 16 será realmente hacer nuestro trabajo final, para que con este trabajo final cerraremos nuestra materia de exégesis bíblica. Y para continuar con lo que nos quedamos en la semana anterior, que fue el paso número 14, el paso 15 va a consistir en el análisis del contexto histórico que tengo aquí en pantalla, señalado en el documento Word donde voy registrando todos los hallazgos exegéticos que cada semana vamos encontrando al aplicarle estos pasos de exégesis a nuestro texto bíblico que fue Romanos, que ha sido Romanos capítulo 12, versículo 2. En este paso 15, que es el análisis del contexto histórico, vamos a poner nuestro texto bíblico ya en un análisis en el marco de su contexto sociohistórico, cultural, y para ello las cosas que vamos a investigar son autor y fecha del libro donde se encuentra nuestro texto bíblico que hemos estado investigando, las circunstancias históricas que se dieron para que se escribiera ese libro o esa carta. En nuestro caso es una carta paulina. Luego, destinatarios a quienes fue dirigido, algunos aspectos literarios del libro donde se encuentra nuestro texto bíblico investigado, el propósito con el que se escribió esta carta y el tema teológico central, que en realidad lo vimos la vez anterior, incluso terminamos con un bosquejo. Esta parte simplemente será un reconfirmar lo que ya hicimos en la semana anterior, hablando de este punto número 6 del paso 15, que tiene estos 6 aspectos. ¿Qué vamos a conseguir al hacer este paso, al investigar o aplicar a nuestro texto bíblico este paso número 15 del análisis de nuestro contexto histórico, del contexto histórico en el que se escribió la carta? Pues vamos a descubrir el marco histórico en el que las ideas teológicas que hemos estado descubriendo y examinando en el análisis de nuestro texto bíblico de Romanos 12:2. Entonces, esas ideas teológicas que hemos descubierto allí con toda la investigación que hemos hecho, ahora lo vamos a ubicar, esas ideas teológicas las vamos a ubicar en el marco, en el contexto histórico en el que fueron dichas, porque eso nos ayudará a comprender a mayor profundidad exactamente qué quiso decir en este caso Pablo, el autor de esta carta a los romanos, qué quiso decir con lo que hemos investigado en Romanos 12:2. Y el contexto histórico nos permitirá de esta manera tener una mayor comprensión de ese texto bíblico. ¿Qué hay que hacer para llevar a cabo este paso exegético? Bueno, como ustedes saben, hemos estado recomendando y enfatizando que la exégesis es investigación. No se puede hacer exégesis sin investigación. La exégesis no se hace meditando simplemente en la cabeza, leyendo el texto bíblico y dándole vueltas a las palabras que leemos en el texto bíblico, dándole vueltas en nuestra mente. Tenemos que investigar. El recurso de investigación por excelencia que hemos utilizado es la biblioteca electrónica Eastword. Para ello, antes de ir a la biblioteca electrónica Eastword, también hay que preparar una tabla Excel. En la tabla Excel, estos 6 puntos principales con los que nos daríamos una idea, redondearíamos, es lo más cercano posible al marco histórico en el que escribió el autor
el texto bíblico que estamos investigando y nos daría mayor entendimiento de lo que quiso decir. Estos 6 aspectos, abrimos una tabla Excel con 3 columnas y en la primera columna ponemos en la cabeza, en la parte, en la primera fila, encabezando la tabla Excel, en la primera fila y en la primera columna ponemos la palabra investigación, porque vamos a investigar sobre el autor, sobre esos 6 aspectos: el autor, circunstancias históricas generales, fecha en que se escribió el libro o la carta, destinatarios, aspectos literarios y el propósito del libro, así como el tema teológico central, que en realidad ya lo examinamos en el paso anterior, pero aquí lo vamos a confirmar, aquí lo vamos a recalcar. Luego, en la segunda columna y en la primera fila, entonces vamos a poner los resultados de nuestra investigación sobre el autor, sobre las circunstancias generales, y tendremos allí una síntesis. En esta síntesis recomendamos aquí en la columna del centro, donde vamos a poner los resultados, que hagamos un copy-paste de lo que investigamos en la biblioteca electrónica Eastword. Para investigar esto, ahorita les vamos a decir cómo se hace en la biblioteca electrónica. Entonces hacemos un copy-paste de los libros que investigamos y hacemos copia de aquello que represente una explicación resumida sobre el autor o sobre las circunstancias generales. No podemos copiar todo lo que diga el material que vamos a consultar, porque sería mucho. Y en una tercera columna, también en la primera fila, que va a encabezar toda la columna, en la tercera columna tenemos que poner conclusión, resumen personal. Eso significará que sobre el autor, en la segunda columna pondremos los resultados y en una tercera columna pondremos nuestro resumen, conclusión personal del resultado que también ya es una síntesis, es un copy-paste en síntesis de lo que investigamos en la biblioteca electrónica Eastword, pero acá lo vamos a resumir en la tercera columna con nuestras propias palabras. Nuestras propias palabras lo vamos a escribir allí de una manera que para nosotros ya queda entendible todo el copy-paste que hicimos en la segunda columna, correspondiente a lo que estamos investigando, sea el autor, sean las circunstancias generales. Entonces, ¿qué hice? Yo fui a la biblioteca electrónica Eastword, abrí un comentario bíblico, abrí varios. Como ustedes deben de recordar, debo de tener seleccionado Romanos 12:2, abierto la Biblia en la biblioteca electrónica Eastword. Normalmente yo la abro en Reina Valera 60, y al tenerla abierta aquí en Biblia, me voy acá arriba, en la barra de arriba, en la C de comentarios. Le doy clic en la C de comentarios, voy a aumentarle de tamaño aquí a la letra con la lupa, con el zoom que está aquí, y aumenta de tamaño para que sea más visible. Y aquí yo debo escoger de todos estos comentarios cuál es el que yo voy a investigar. Les he explicado ya en algunos pasos anteriores que algunos de los buenos comentarios, de los principales que yo normalmente voy, es el BCS, trae muy buenos comentarios. Esta parte de aquí son comentarios del pasaje bíblico, pero nosotros necesitamos ahorita comentarios del libro, no del pasaje. Como ustedes pueden ver, estos son comentarios del pasaje. Y aquí donde dice comentario, acá arriba, en la barra de arriba, señalamos comentario y le damos clic y nos muestra comentarios del libro. Aquí está, miren. Acá son comentarios del capítulo y acá comentarios de los versículos. En comentarios del libro le damos clic. La letra es muy pequeña, le ponemos el zoom para que aumente un poquito más. Y este es el comentario del libro que nos ofrece
la Biblia comentada de Salamanca, de los profesores de Salamanca, el BCS. Aquí se encuentra, aquí está. Y este es el comentario. Regularmente nosotros lo que tenemos que hacer es darle una leída a alguno de los comentarios, este, eh, ver qué es lo que nos aporta, lo que nos dice, lo que nos ofrece, porque este comentario del libro ya es el comentario sobre Romanos, ¿verdad? Aquí incluso dice epístolas paulinas y acá arriba, miren, dice Romanos. Entonces aquí posiblemente el comentario sobre Romanos va a estar un poquito más acá. Aquí más bien nos ubica varias cosas sobre todas las epístolas de Pablo, pero necesitamos ir a ver si encontramos más directamente y en concreto en este comentario cómo él pues comenta, valga la redundancia, comenta sobre la carta a los romanos, ¿verdad? Y aquí está. Entonces, ustedes investigando aquí, leyendo aquí, llega el momento en que al darle clic y clic, miren, vamos a encontrar aquí la epístola de Romanos. Aquí está la epístola de Romanos. Aquí empieza y aquí empieza el comentario que nos hace los profesores de Salamanca que escribieron este comentario que se llama Biblia BCS, es Biblia Comentada de Salamanca. Entonces, aquí ustedes tienen para investigar todo lo que todo lo que tiene que ver con el contexto histórico, con la estructura del libro de Romanos, con el autor, con las circunstancias. Ustedes echan una leída y entonces encuentran aquí lo que, lo que estos autores, los profesores de Salamanca, comentan sobre la carta a los romanos, y esto nos va a ayudar para comprender más el texto bíblico que ya venimos investigando, aplicándole eh, herramientas lingüísticas, el griego bíblico, aplicándole sintaxis, gramática española, aplicándole un comparativo de las versiones de la Biblia, haciendo algunas estructuras sintácticas, descubriendo las oraciones que aparecen allí en ese texto, en fin, todo eso que ya vimos, el contexto bíblico inmediato, el contexto bíblico inmediato, antetexto, posttexto, texto, ideas centrales, palabras claves, en fin, todo eso que ya aplicamos, todo eso nos dio muchos hallazgos exegéticos, pero ahora necesitamos comprender todos esos aspectos exegéticos que ya nos arrojan mucha luz, cómo comprenderlos todavía a mayor profundidad dentro del marco histórico en el que esas palabras, esos consejos, esos mandatos se dijeron. Para eso necesitamos este análisis del contexto histórico original del autor. ¿Qué descubrimos? Bueno, pues ustedes consultan un comentario bíblico sobre Romanos, pero también hay otros. Les he dicho que el JFB tiene un buen comentario, tiene buenos comentarios sobre cada uno de los libros de la Biblia y pueden también echar una leída, quizás una leída por lo menos rápida, para no quedarse con una sola lectura de un solo comentario. Y al ver cada una de las opciones, cada uno de los comentarios teológicos que hace cada autor a la carta de Romanos, podrían encontrar en alguno de los comentarios una explicación mucho más amplia y mejor sobre el contexto histórico. Les he dicho que también a veces es muy bueno también el comentario de la Biblia Plenitud. Entonces, aquí está la Biblia Plenitud, la acabo de abrir, y ustedes le dan una leída, y ahí está el propósito, ahí están las circunstancias históricas, con esto de la ocasión y la fecha. Puede variar eso de la fecha, la manera en que fechan la redacción de la carta, porque pues por un año, 2 años, hay esa variante, diferencia de un autor a otro. El contenido doctrinal, en fin, algunos
comentarios sobre la carta pueden ser más amplios, otros son menores, pero de todas maneras, a final de cuentas, ustedes al leerlo, optan por alguno de estos comentarios como una aportación, como algo que les aporta una buena síntesis del marco histórico, algunas comprensiones sobre el autor y sobre las ideas teológicas centrales, en fin, que le van a ayudar a que su texto bíblico, a la luz de todo ese marco histórico, se comprenderá, como hemos dicho, mucho que mejor. Aparte de la Biblia Plenitud, Biblia de Estudio Plenitud, está la Biblia de Estudio Diario Vivir, que a veces también puede aportar muy buenas cosas en el análisis, en la explicación de la carta, en el comentario. En mi caso, yo utilicé el comentario siglo XXI. ¿Qué comentario hace sobre la carta a los romanos y cómo la explica en cuanto a autor, destinatarios, características, propósito, circunstancias históricas, en fin? Así que yo lo que hice fue esta parte de aquí, tomando como base el comentario bíblico siglo XXI, de esta parte de aquí hice un copy page y vine y lo puse acá, en esta parte de aquí, dándome una explicación sobre el autor. Y después de que escribí esto, resumí con mis palabras esta parte de aquí para que yo tenga en mis propias palabras una explicación sobre el autor de la carta a los romanos. Y aquí yo puse Pablo, autor de la carta a los romanos. Pablo es el autor de la carta a los romanos. Y Romanos es el documento teológico más importante que jamás se haya escrito. Esa es la opinión de Calvino, Lutero y Wesley, que son los que lo reconocen, hombres muy importantes en la historia de la iglesia cristiana. Igual, en cuanto a circunstancias generales, yo leí, por ejemplo, todo el comentario bíblico siglo XXI de la biblioteca electrónica y me convenció que tenía un buen aporte en todas sus líneas. Y efectivamente, de aquí mismo hice un copy-page, algunas de las partes que copié. A veces uno toma una parte, la selecciona, como ustedes pueden ver, luego con el botón del mouse derecho, el botón derecho del mouse, uno le da clic y aparece un menú donde puede uno copiar. Al hacer esa copia, entonces uno se trae esa copia y la puede pegar precisamente en esta parte de aquí donde está lo de las circunstancias generales. Así que yo hice un copiado allí y el copiado, por muy sintetizado que quise hacerlo, salió un poquito largo. Sin embargo, a la hora de sintetizarlo con mis palabras, vean lo que yo escribí. En circunstancias históricas generales y la fecha de composición de esta carta puse que Pablo iba en camino a Jerusalén cuando escribió esta carta, pero planeaba también después de ir a Jerusalén, ir a España y pasar por Roma, pues en ambos lugares deseaba predicar el evangelio que le había sido revelado, el evangelio que para él es poder de Dios, según sus palabras que él describía, para salvación tanto a judíos como a los griegos. Entonces las circunstancias generales son esas, un Pablo que va en camino a Jerusalén, que un Pablo que llegando a Jerusalén, después de eso planea ir a España, porque quiere hacer labor misionera allá, siente que acá ha terminado, pero antes de ir a España quiere pasar por Roma, donde dice él que no ha estado en visita a los hermanos, y quiere allí a ambos predicarles el evangelio que Dios les ha revelado, porque quiere que tanto judíos y griegos conozcan de primera mano, de su propia boca, cómo predica él el evangelio y que los judíos y los griegos lo puedan entender, o sea, los gentiles. Entonces hice el copy-paste y luego yo lo sinteticé con mis propias palabras y ustedes pueden ver que al sintetizarlo con mis palabras ya las palabras es más breve, más sintetizado. Eso es lo que tenemos que hacer. Es algo que es muy importante que aprendamos a hacer. Luego también
hice una copia de los destinatarios. Me fui a la parte de los destinatarios aquí en el comentario bíblico siglo XXI, que ha sido una de las bases importantes que yo he utilizado. Y en los destinatarios, aquí también hice una parte central, hice algún copy-paste, hasta donde consideré que era importante. Y igual con el botón del mouse derecho, el botón derecho del mouse, le dimos clic y copiamos y vinimos y pegamos. Y al pegar aquí en los destinatarios, como queda muy amplio esa celda, es muy importante también resumirlo con nuestras propias palabras. Y entonces, ¿cómo lo resumí? Todo esto del centro, de la columna del centro, en la fila de destinatarios le puse: algunos piensan que la iglesia de Roma fue fundada por Pedro, pero los estudiosos afirman que lo más seguro es que fueron los judíos romanos convertidos el día del Pentecostés quienes la fundaron. Y la iglesia de Roma, en este sentido, se componía tanto de judíos como de gentiles romanos. La carta, por lo tanto, se dirige a ambos grupos. Fíjense, los destinatarios son judíos y gentiles. Y quien estableció esa carta, hay varias opiniones. Algunos piensan que Pedro, pero hay una gran mayoría también que piensa que fueron aquellos que estaban allí el día del Pentecostés, que venían de Roma, eran judíos que venían de Roma, recibieron quizás el Espíritu Santo, se bautizaron y luego retornaron a Roma, predicaron el Evangelio y fundaron una iglesia. Bueno, están esas dos teorías. Yo me inclino posiblemente quizás más por aquellos que se convirtieron allí el día del Pentecostés. Aspectos literarios que tenemos nos vamos otra vez al comentario y hacemos el mismo movimiento, ¿verdad? Vemos algunos aspectos literarios y aquí están, en donde encontramos aquí estilo literario. Igual hacemos una lectura de lo que aquí nos dice el escritor de esta parte y tratamos de ver cuál es la parte que nos conviene copiar, y esa parte que nos conviene copiar se selecciona con el botón derecho del mouse, damos clic y se abre un menú y ese menú nos da copiar una vez que hemos seleccionado. Una vez que copiamos, igual venimos y pegamos en la fila donde corresponde a aspectos literarios, en la celda de la columna del centro y correspondiente a esa fila de aspectos literarios. Y como siempre, como volvemos a decir, vean todo lo que se copió y se pegó y es bastante, entonces lo tratamos de resumir con nuestras palabras. ¿Por qué es importante hacer el copy-paste en esta investigación y luego escribirlo con nuestras propias palabras? Una, nos va a ejercitar a aprender a tener capacidad de síntesis. Dos, cuantas veces querramos volver a nutrir con alguna información más amplia, ya la tenemos aquí. Y cuantas veces querramos decirlo con palabras breves, también ya tenemos allí una exposición hecha con nuestras propias palabras. ¿Qué dijimos nosotros en esta parte? Resumiendo la parte de la celda del centro en aspectos literarios, dijimos: Romanos es la carta de Pablo escrita en forma de un tratado teológico pastoral, con argumentos muy detallados y dirigido a una audiencia amplia, con necesidades concretas de conocer ampliamente el Evangelio y su relación con judíos y gentiles. ¿Qué está diciendo esta parte? Que la carta de Pablo a los romanos es la carta teológica más importante que escribió Pablo, que tiene argumentos muy detallados y muy sólidos que demuestran en qué consiste el Evangelio y qué relación tiene con judíos y con gentiles. Eso es lo que se está diciendo. Es muy interesante y entonces de esta manera ya pudimos cumplir con esta parte, esta fila de aspectos literarios.
Luego está la fila donde hay que investigar el propósito de la carta. Igual, como nos hemos basado en el comentario bíblico siglo XXI, pero si ustedes en otra carta, en otro comentario bíblico encuentran una explicación mucho mejor acerca del propósito de la carta, también pueden combinar, pero hay que poner la referencia bibliográfica para que sepamos de dónde copiamos. Vean aquí, en todas partes yo pongo de qué parte hice el copy-paste y luego acá pues es mi resumen personal. Entonces, en cuanto al propósito, yo no me salí hacer un copy-paste del comentario bíblico siglo XXI, y aquí tengo la parte donde él maneja el propósito de la carta, y en este propósito de la carta maneja dos aspectos: entender el propósito de la carta centrando la atención en la circunstancia de Pablo, o entender el propósito de la carta centrando la atención en los problemas de la iglesia romana. Es un poquito complicado centrar la atención en los problemas que tenía la iglesia de Roma, porque la carta a los romanos es una carta que poco dice qué problemas internos tenía esta iglesia. Lo único que se puede percibir a través de toda la carta es que se componía de judíos y gentiles, y que podía haber problemas de comprensión, cómo se relacionaba el evangelio con los judíos por su trasfondo religioso, y qué le demandaba el evangelio a los gentiles, qué significaba para ellos, y entonces entender esa parte para que judíos y gentiles se sintieran una misma iglesia, un mismo cuerpo, y que para todos era el evangelio como poder de Dios que los salvaba a judíos y a gentiles. Entonces, por allí hicimos un copy-paste al leer esta parte del propósito. Igual, ya que escogimos la parte que nos gustó como representativa, que realmente nos explicaba el propósito de la carta, vinimos y en ese copy-paste lo pegamos aquí en la fila que corresponde con el propósito, pero en la celda de la columna del centro. Como también se vuelve un poco largo el escrito, quisimos también hacer nuestro propio resumen con nuestras palabras, y escribimos de la siguiente manera, resumiendo lo que tenemos en el centro, en la columna del centro, en la fila que tiene que ver con el propósito del libro. El propósito principal de la carta era presentar a la iglesia de Roma el evangelio que Pablo predicaba, porque a los romanos les habían llegado falsos rumores de lo que Pablo predicaba, lo cual ponía en peligro la unidad de la iglesia. Por eso enseñaba en esta carta, Pablo enseñaba cuál es la naturaleza de la continuidad entre las provisiones del antiguo pacto de Dios y las provisiones de su nuevo pacto. O sea, en esta carta Pablo explica cómo el antiguo y el nuevo pacto tienen una relación y una continuación. También otra pregunta que responde Pablo en esta carta es: ¿cuál es la relación entre la ley y el evangelio? Entre el creyente judío y el creyente gentil, y también entre Israel y la iglesia. Y por eso al final Pablo cierra hablando de los dones espirituales y que somos un solo cuerpo, para mostrar que judíos y gentiles formamos un cuerpo, y que a ambos tenemos el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, el mismo perdón de los pecados, el mismo espíritu para vivir una vida nueva, porque Dios nos trata por igual y la salvación es por la fe, tanto a judíos como gentiles. Muy bien, de esta manera cumplimos con esta parte que es el propósito de la carta. Todos estos detalles que hemos estado investigando como marco histórico en el que se escribió el libro, pues nos van dando pautas para relacionar este marco histórico con el texto bíblico que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego el contexto histórico, el antetexto que estudiamos, que dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional, que en realidad es un contraste del culto que presentaban los judíos, que era el sacrificio de animales muertos, con el cual los sacrificaban en el altar. Ahora Dios quiere un sacrificio vivo. Los judíos ya no pueden estar en aquel culto antiguo, sino en un culto nuevo. Pero los gentiles no pueden seguir viviendo la vida que se vivía en el mundo romano, en el mundo gentil, en el mundo pagano. A ambos Dios nos invita a vivir una vida nueva, a no conformarnos a este siglo. Entonces, de esta manera, el propósito de la carta queda saldado. Y por último, pues nos queda por investigar el tema teológico central. Este tema teológico central ya lo hicimos en el paso anterior, y aquí hicimos también un copy-paste de la misma manera de ahí del comentario bíblico siglo XXI, y lo resumimos acá con breves palabras. El tema teológico central es el Evangelio como poder de Dios para salvar a judíos y a gentiles. O sea, el Evangelio no elimina a los judíos, no los hace a un lado, tampoco elimina a los gentiles. Antes, al contrario, de ambos pueblos hace un solo pueblo, y ese nuevo pueblo es la iglesia. Entonces, la predicación central de Romanos es el Evangelio, y que ese Evangelio es poder de Dios para salvar a judíos y a gentiles, a todo el que cree. Muy bien, entonces, finalmente, con esto terminaríamos el paso número 15 que ustedes tendrían que hacer para la meta, para cumplir con la meta número 7. Este paso 15 sería el que ustedes le van a aplicar a Hebreos 4:12 para cumplir con la meta número 7. Y finalmente el paso número 16 sería ya la parte final, que sería el ensayo teológico exegético final, donde las recomendaciones que le damos, que esta sería para la meta número 8, es de que la manera en cómo van a hacer el ensayo de esta meta 8 será que, que ustedes van a estructurar un ensayo teológico con de la siguiente manera. Ese ensayo debe tener un tema o título que ustedes le van a asignar basado en el texto que investigaron. Ustedes investigaron Hebreos 4:12. Entonces, de todo lo que investigaron, de todos los hallazgos exegéticos, de todas las ideas que lograron manejar, encontrar al examinar, aplicándole estos 15 pasos, ustedes van a determinar un tema o título de este ensayo. Van a escoger un texto base, que en este caso ya lo tienen, que es Hebreos 4:12, y debe llevar también ese ensayo una introducción que por lo menos tenga media página, por lo menos media página. Luego van a tener que desarrollar el tema, donde les pedimos que tenga 3 o 4 apartados principales, no menos de 3 y no más de 4, máximo 4, con 2 incisos secundarios cada uno. Es decir, el primer apartado principal tendrá inciso A, inciso B. El segundo apartado principal de su ensayo tendrá también un inciso A y un inciso B. El tercer apartado principal tendrá también un inciso A y un inciso B. Y si tienen un cuarto apartado principal, tendrá también un inciso A y un inciso B. Muy importante, cada apartado deberá tener mínimo media página. Y de allí, si ustedes escriben más, también es válido, pero mínimo deberá tener media página, mínimo. Deberá tener también su ensayo teológico, la conclusión y aplicación, que mínimo deberá tener media página, esta conclusión y aplicación. Algunas normas y rigor académico a tomar en cuenta, además de las establecidas por el sistema virtual, que ustedes saben que el virtual les impone ciertas reglas para hacer un trabajo, para entregarlo. Yo les pediría que el trabajo que ustedes hagan sea a fuente 12 Arial, con un interlineado de 1.15. Y punto 2, que ustedes escriban ese ensayo con márgenes de página arriba, abajo, izquierda y derecha de 2.5 centímetros.
Tomaré muy en cuenta estos datos y son factores de sanción de puntos. Número 3, debe ser mínimo 4 cuartillas o escrito, 4 cuartillas, aparte de la carátula de presentación. Es carátula de presentación y mínimo 4 cuartillas. Una cuarta recomendación, la última cuartilla no debe ser menor a la mitad de la página, porque hay quienes hacen 3 cuartillas y luego nada más en la cuarta página meten un rengloncito o 2 rengloncitos. No, mínimamente tiene que llegar a la mitad de la página su escrito. Recomendación número 5. Si ustedes copian alguna parte de algún libro y la incluyen dentro de la redacción del escrito, ustedes la deben referenciar bibliográficamente y señalarlo de manera entrecomillada como debe hacerse una citación bibliográfica. Y luego, claro, a pie de página o al final señalar qué se tomó, de qué libro se tomó y qué página se encuentra esa parte. Si no se hiciere así, será considerado académicamente como plagio lo que usted escribió, porque copió algo y no le da crédito a la fuente de donde usted copió, sino que lo redacta como si fuera suyo. Esto le podría restar puntos, por supuesto. Finalmente, pues les deseo éxito en su trabajo final. Recalco ya como parte final de este video que ustedes pueden ver que esta investigación de exégesis, solo investigación, sin haber hecho todavía el trabajo final, nos llevó 18 páginas y llevamos a cabo 16 pasos, incluyendo el paso del ensayo como si fuera un paso más. Entonces, como ustedes pueden ver, solo en exégesis, la parte 1, hicimos 16 pasos. Y esto es para poder estar listos para excelentes sermones, no uno, sino varios, puesto que ustedes hicieron varias propuestas homiléticas en el desarrollo de esta materia y esas les pueden servir, todas esas propuestas homiléticas les pueden servir para que ustedes las conviertan, las mejoren, las depuren, las perfeccionen y las conviertan en un ensayo teológico, mucho más elaborado. No quiero que me copien tal cual hicieron la propuesta homilética. Si ustedes toman como base alguna de esas propuestas homiléticas, tiene que venir esa propuesta homilética mucha más elaborada, mucho más presentable, más profunda, porque debe tener más descubrimientos y hallazgos exegéticos. Gracias por compartir conmigo este tiempo, por estar conmigo en este tiempo, porque juntos hemos estado trabajando esta materia durante más de un mes y para mí ha sido un placer y con mucho gusto he estado haciendo este esfuerzo. La verdad a mí me cuesta mucha dificultad porque como secretario son muchas las ocupaciones, pero disfruto también y aprendo al dar clases, aprendo nuevamente muchas cosas. Mi deseo son que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y ha sido un privilegio estar con ustedes. Dios les bendiga a todos ustedes.